Hola, mi nombre es Nereida Pérez. Voy a hacer la exposición sobre la obligación, digamos, la clasificación de las obligaciones. Pero antes es importante establecer lo que es la importancia de una correcta clasificación, porque esto conllevará clasificar los bienes muebles o inmuebles. De ello dependerá la aplicación de normas jurídicas correctas. La clasificación de una conducta correcta pues va, digamos, a conllevar a que una persona pueda ser condenada o no a pagar un daño, o pudiera ser condenada a, digamos, restituir un bien determinado. Es ella la importancia de que se haga una correcta clasificación. Ahora, en primer lugar, tenemos que cuando hablamos de la clasificación nos vamos a referir a las obligaciones condicionales, todas estas estipuladas en el artículo 1197 del Código Civil. Importante destacar que dentro de esas obligaciones condicionales se subdividen las condiciones, clases de condiciones, en condiciones suspensivas y condiciones resolutorias. Pero también existe una denominada condición casual, una denominada condición potestativa y mixta. Estas establecidas en el artículo 1199 del Código Civil. Existe también una condición llamada condición imposible, ilícita e inmoral, y una condición positiva y negativa. Todas estas las veremos a continuación. Cuando hablamos de una condición suspensiva nos estamos refiriendo a que la realización de la misma depende del nacimiento, es decir, de la existencia plena de esa obligación. Y esta solo produce sus efectos cuando la condición efectivamente se produce. La condición resolutoria nos estamos refiriendo a aquella cuya realización depende de la extinción de la obligación. Esta se extingue cuando la obligación se produce. Al referirnos a la condición casual, pues nos estamos, como su palabra lo indica, se refiere a aquella en la cual el acontecimiento se coloca como una condición para que se dé a cabo y no depende de la voluntad de las partes. Cuando hablamos de la condición potestativa, esta sí, pues esta va a depender única y exclusivamente de la, digamos, voluntad que tengan las partes de que se lleve a cabo el cumplimiento de esas obligaciones. Pero la condición depende solamente del deudor. Es un interrogante muy, digamos, importante que tenemos que hacerlo, porque es que existen unas condiciones simplemente potestativas y unas condiciones puramente potestativas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de la condición simplemente potestativa nos referimos a que ésta depende de la voluntad del deudor y de un hecho externo a él. Como por ejemplo, si me voy del país, te alquilo el apartamento. Cuando hablamos de la condición puramente potestativa nos referimos, y está consagrada en el artículo 1202 del Código Civil, a que depende única y exclusivamente de la voluntad del deudor. Como por ejemplo, te voy a pagar la cantidad que a mí me parece. Ahora bien, la condición mixta, como su palabra lo indica, podría ser la combinación de las dos anteriores, y es que esta depende de la voluntad de las partes y de un tercero o del ocaso. Digamos, voluntad de las partes y de un tercero, como por ejemplo, si mi papá vende la casa, yo te alquilo el apartamento. Voluntad de las partes y de un ocaso podría ser, si mañana no llueve, yo te reparo el techo o yo te impermeabilizo el techo. Existen unas condiciones llamadas imposibles, y estas son las que se refieren a un hecho que materialmente no puede suceder, o sí, no puede suceder o no se va a realizar, bien sea por hechos naturales o motivos de orden natural, como si llueve o si no llueve, se hace tal cosa, o de orden jurídico, como por ejemplo, en el país ahorita no hay artefactos eléctricos, yo voy a importar, pero es que resulta que hay unas normas de control cambiario que limitan eso. No tengo acceso a las divisas porque hay una ley de control de cambio y por tanto yo no puedo ejercer esa actividad. La condición ilícita se refiere a aquellas de violación de una norma jurídica determinada, como por ejemplo que me digan, te regalo tal apartamento o te vendo tal apartamento a un precio excesivamente barato, pero si tú trasladas droga para Barquisimeto, por ejemplo. La condición inmoral son todas aquellas condiciones que te establecen en un momento determinado, pero que atentan con la moral y las buenas costumbres. Te doy el trabajo, le dice, por ejemplo, el jefe
a una chica si te acuestas conmigo. Digamos que existe otro tipo de obligaciones llamadas obligaciones de término. Como su palabra lo indica, este se define como aquel acontecimiento futuro y cierto del cual se hace depender el cumplimiento de la extinción de la obligación. Importante entonces destacar que estas clases de término son uno llamado término suspensivo y resolutorio, pero también hay uno que se llama término cierto e incierto, y las obligaciones de término expreso y tácito, como también las de término, digamos, convencional, legal y judicial. Cuando hablamos de términos suspensivos, son aquellos acontecimientos futuros y ciertos del cual va a depender el cumplimiento de esa obligación. Es decir, la obligación ya nació, existe plenamente, solo que su cumplimiento se encuentra diferido. Te entregaré el 31 de diciembre, ¿qué te digo yo? El inmueble y tú me pagas tanto. Término resolutorio es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual va a depender la extinción de la obligación. Te pagaré 5.000 bolívares mensuales hasta el 31 de diciembre para terminar de cumplir con la obligación pecuniaria que tengo contigo. Esos términos ciertos son los referidos a que necesariamente ocurrirá el evento, pero no se sabe en qué momento ocurrirá. Es decir, se tiene la certeza de que va a ocurrir. El incierto es que el acontecimiento sucederá, pero no se sabe cuándo. Disculpen, cuando hablamos del cierto, pues lógicamente se tiene certeza de que ocurrirá y sabemos en qué momento. Mañana vamos a firmar el contrato de compraventa o vamos a firmar los documentos para que se se termine de finiquitar lo que era la venta de un bien o de un carro. El término expreso es el que ha sido exteriorizado claramente por las partes, y el tácito es aquel que se desprende de la naturaleza del contrato. Si firmamos un contrato de compraventa y dijimos que en 30 días se iba a concretar la venta, entonces en 30 días debemos ir al registro para cumplir con digamos, ese compromiso. En términos convencional, legal y judicial nos estamos refiriendo, el convencional básicamente es aquel establecido por las partes de común acuerdo, mientras que el legal se refiere a la parte legal, es decir, normativas legales. Y el término judicial cuando por determinación de las partes digamos, se lleva a un órgano jurisdiccional para que se cumpla con una obligación X. Entonces, digamos que esa se refiere básicamente el término judicial a ir a tribunales o hacer uso de los órganos jurisdiccionales para el cumplimiento de X. Existen las obligaciones complejas, que son aquellas tipo de obligaciones que tienen como característica primordial que se posee una pluralidad de objetos y de sujetos. Importante destacar que dentro de esta pluralidad, cuando nos referimos a objetos, nos estamos hablando de obligaciones conjuntivas. Existen también las obligaciones alternativas referentes a lo que es la pluralidad de objetos y la obligación facultativa. Al referirnos a pluralidad de sujetos nos estamos refiriendo a obligaciones mancomunadas y obligaciones solidarias. Las facultativas son aquellas obligaciones de las cuales el deudor tiene la obligación de cumplir con ellas entregando un objeto determinado, pero tiene la facultad de liberarse entregando otro objeto distinto, como por ejemplo, tenía yo la obligación de entregarte mi tablet, pero te voy a entregar la laptop. Las obligaciones mancomunadas son aquellas en las cuales existen varios deudores, pero digamos que cada uno de ellos va a ser obligado a pagar su cuota aparte. Es decir, que no es que uno va a pagar por todo, sino que cada uno tiene sus obligaciones propias. Las conjuntivas son aquellas obligaciones que implican la pluralidad de esos objetos a los cuales nos referíamos anteriormente. Y las obligaciones conjuntivas son aquellas que implican esa pluralidad de objetos. Existen esas obligaciones alternativas que son peculiares porque, y así lo establece el artículo 1217 del Código Civil, que es que hay varios escenarios. El primer escenario es que existe una elección por parte del deudor, pero también existe una elección por parte de terceros y una última que es la elección por parte del acreedor. Entonces hay, digamos, varios escenarios donde dependiendo de las obligaciones uno se va a manejar allí. Las obligaciones solidarias existen las activas y pasivas y las convencionales y legales.
Las activas y pasivas son esos efectos solidarios activos. Estos tienen un efecto principal, así lo estipula el artículo 1221 del Código Civil, pero también tiene otros efectos estipulados desde el artículo 1241 al 1249. Las obligaciones indivisibles, divisibles e indivisibles, se refieren a la naturaleza de ese objeto. Va en función de que si esos objetos son divisibles o indivisibles, las obligaciones en consecuencia. Y la convencional y legal, que es la solidaridad legal, estipulada desde el artículo 1195 al 1703 del Código Civil. Las obligaciones pecuniarias son únicas y exclusivamente aquellas relativas a sumas de dinero. Es de carácter líquido, se refieren a dinero. La tutora me prestó 25.000 bolívares y yo estoy en la obligación de entregarle o devolverle esos 5.000 bolívares o 25.000 bolívares. Y las obligaciones de valor ya son obligaciones que son determinables exclusivamente en razón de un valor económico. Ya no es la parte pecuniaria dinero, sino qué valor le vamos a dar a un bien determinado. Las obligaciones indexadas son aquellas llamadas cláusulas de valor o cláusulas de salvaguarda, muy utilizadas en lo que es la compra, digamos, en créditos hipotecarios con los bancos o de bienes muebles e inmuebles, donde se establecen esas cláusulas que vienen básicamente a estar amarradas a los efectos de la inflación. Digamos que son aquellas obligaciones cuyo monto es variable en atención a esos cambios inflacionarios o económicos en un país determinado. Gracias por su atención.